Amigos de Fanáticos, un placer saludarles. ¿Cómo están? Gracias por estar con nosotros hoy. Un día ya muy cercano a finalizar este año 2022. Sin duda hablar temas interesantes que platicar el día de hoy referente a qué nos ha dejado este año 2022 en cuanto a materia deportiva se refiere en el ámbito del deporte en Michoacán, sobre todo el deporte amateur. Un deporte amateur que está muy descuidado, pero que desgraciadamente ha tenido logros muy importantes durante este año 2022, en donde se reactivó el deporte después de esta pandemia tan dura y tan fuerte que nos dejó a un lado por varios años, y que en este 2022 se reactivaron las actividades deportivas como son los Juegos Nacionales CONADE 2022. Vamos a platicar en torno a ello. ¿Qué sucedió con Michoacán en estos Juegos Nacionales? Una nueva versión que implementa la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la CONADE, a través de su titular Ana Gabriela Guevara, que también tiene cuentas pendientes por ahí. Estaremos platicando en torno a ello. Y el día de hoy me acompaña un experto en la materia, un grande del deporte michoacano, un periodista decano, tiene muchísimos años ya en materia deportiva como reportero en diferentes espacios, en diferentes periódicos, en diferentes plataformas, en diferentes estaciones de radio. Y le doy la bienvenida a mi compañero y amigo Artemio Nava García. ¿Cómo estás, Artemio? Un placer saludarte el día de hoy. Un saludo para todos los fanáticos, un saludo para ti, Rubén Herrera Sinzún. Efectivamente nos encontramos en la recta final de este 2022 que va a marcar pues un parteaguas en el ámbito deportivo estatal, por el hecho de que bien mencionabas, el hecho de que se haya reactivado el deporte después de casi 2 años de inactividad de una pandemia, pues es digno de analizar qué es lo que cómo se ha desarrollado. Hay temas en los que, bueno, pues específicamente se debe de medir y de tomar en consideración los temas del deporte que tuvo Michoacán en el 2023, en lo que se refiere a resultados en una máxima competencia deportiva como es la Olimpiada Nacional, en lo que es la infraestructura deportiva, que en estos 2 años se vio sumamente deteriorada por la falta de... Que sería otro tema. Que sería otro tema. Y otro más también que para que lo considero muy importante es la reactivación de los apoyos que durante muchos años, si no por cuestiones de pandemia, sufrieron los deportistas michoacanos. Que son las becas deportivas. Son 3 temas muy interesantes que tendríamos el día de hoy, un recuento muy interesante de lo que ha sucedido en esta materia, sin lugar a dudas, en cuanto al deporte michoacano se refiere. Estaremos hablando de todo esto. Arrancamos con los Juegos Nacionales. Antes era Olimpiada Nacional, desde 1996 se está creando lo que es la Olimpiada Nacional. Una Olimpiada Nacional que inicia con la manera en cómo ve la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la CONADE, el deporte, la competencia, cómo llevar a los jóvenes y la gente de talentos deportivos a una proyección para el alto rendimiento. Se crea esta Olimpiada Nacional desde 1996, se compite por estados, que esa es otra también de las cosas. Se aglutinan a más de 46 disciplinas deportivas, donde las federaciones, donde también los jueces, los árbitros se congregan en una sola sede o en varias sedes, como ahora se está dando, en donde se practica el deporte de una manera en competencia. Primeramente se lleva una etapa municipal en cada uno de los estados. Hablamos de los 32 entidades federativas, incluyendo la Ciudad de México, incluyendo al Instituto Politécnico Nacional, incluyendo también a la gente como son los mexicanos en el extranjero, que son otra de las formas en cómo se compite en estos ya Juegos Nacionales, antes Olimpiada Nacional, y en donde se daba primeramente esta etapa municipal, después la etapa estatal, donde ya cada estado o cada representación tenía congregada su selección en cada una de estas 46 disciplinas que congrega la CONADE, y en donde después de esa selección en su etapa estatal se va a unos selectivos regionales. ¿Por qué selectivos regionales? Porque hay un gran número de deportistas en los cuales se debe dar un primer filtro. Antes era un filtro que era la zona donde estaba Michoacán, la zona 4, donde estaba Michoacán, Jalisco, Nayarit y Colima. Esa era la etapa regional en donde estaban compitiendo los mejores atletas que habían salido de estas etapas municipal y estatal a competir con estos
representantes de estos otros 3 estados, y en donde ya era el filtro para llegar a la etapa nacional. Otros lo hacían por federación, por juegos de federación, a través de un campeonato selectivo nacional, como era el caso de algunos deportes, como es el caso del tenis, que también se tenía en su región, el caso mismo de natación, que tiene también sus filtros nacionales. Entonces, de esa manera llegan a estos Juegos Nacionales los mejores atletas. Y en Michoacán, para esta edición de Juegos Nacionales que se reactivó, como lo comentamos, en esta edición 2022, pues participaron más de 400 deportistas. Empezar por eso. 400 deportistas son los que representan a Michoacán en estos Juegos Nacionales que se celebran entre los meses de mayo, julio, en el norte del país. Estamos hablando de más de un mes de competencias y participa Michoacán con más de 400 deportistas de los 13 años a los 22 años. Estamos hablando que son las disciplinas de 26 disciplinas deportivas, no en las 46, que ese es el tema también que hay que tocar. Michoacán no ha participado ni siquiera con el 50% de lo que convoca la CONADE. Fíjate que a ese recuento que has hecho de lo que representa la Olimpiada Nacional, mencionar que es, bueno, es una historia que se empezó a escribir desde que eran los Juegos Nacionales, Sí. Y en cada sexenio, como es ya una cuestión tradicional, se han estado renovando, se han estado asignando de alguna o de otra manera, y bueno, pues estos Juegos Nacionales, esa Olimpiada Nacional, y de nueva cuenta estos Juegos Nacionales ahora de la CONADE, han servido como parámetro para muchos estados en cuanto a ver su nivel deportivo, pero también ha servido pues para demostrar cosas que en realidad no se practican. Hablas de que, por ejemplo, Michoacán tuvo más de 400 atletas en esta fase nacional, pero se habla en un principio de que son más de 10,000 deportistas los que participaron en una etapa municipal, y obviamente que esta cantidad, esta cifra que se menciona es la que utilizan los directivos del deporte para mencionar que están participando miles de deportistas en estos juegos, Sí. pero de estas etapas municipales, ¿cuántos quedan para pasar a una etapa estatal? Luego de ahí ver cuántos quedan para una etapa regional en donde se compite con estos 4 estados, para finalmente deducir esta cantidad en 400 atletas que no representan ni siquiera el 10% de los que inicialmente iniciaron este proceso selectivo. Y que también forma parte de un trabajo no solamente de una institución, como en el caso de Michoacán es la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte, sino también el caso de las asociaciones deportivas, que creo que es ahí donde recae el trabajo de la selección de atletas. Y ese es un tema en el cual creo que debemos dejar muy claro, ¿no? ¿Quién tiene a los deportistas? ¿Quién trabaja con ellos? Porque finalmente la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte lo que hace es organizar, bajar la convocatoria, entregársela a las asociaciones, y son las asociaciones que con el trabajo de sus entrenadores son los que llevan a celebrar estas competencias tanto internas como municipales, intramuros, después de la etapa estatal y obviamente sacar su selectivo. Creo que aquí en esta etapa estatal es donde se toma mucho en cuenta el trabajo de la asociación en conjunto con los entrenadores, y muy claro también el trabajo que hacen los padres de familia. Fíjate que esta fue una de las modificaciones iniciales que tuvieron estos juegos, porque en un principio la entidad a la cual se representaba, en este caso Michoacán y sus autoridades, eran quienes se llevaban el mérito de lo que se obtenía en estos juegos. De acuerdo. Muy poca gente se daba cuenta que en realidad el trabajo era de las asociaciones, y fue uno de los primeros cambios que se tuvieron en tomar en cuenta de que era efectivamente el trabajo de las asociaciones, y que la función de los organismos del deporte estatal, pues simple y sencillamente era ser normativos, ¿no? Y administrativo. Y administrativo, Sí. porque al final de cuentas es a quien se le otorga el recurso, que tampoco se maneja de una manera muy transparente, que digamos, Sí. pero que bueno, finalmente es así como se hace el trabajo de las asociaciones, que ahora, entre estos cambios que se han tenido una mayor presencia junto con las federaciones deportivas. De acuerdo. Y es por eso que ahora en estos cambios que se han dado es que se destina que cada asociación o cada federación tenga sus procesos selectivos en la gran mayoría de ellas, para que se demuestre que es el trabajo de las asociaciones lo que realmente se compite o lo que realmente representa en estas Olimpiadas,
y que el trabajo en estos casos de la Secufid o de otro organismo estatal de alguna otra entidad, pues es meramente normativo y, como tú mencionas, administrativo. Pero en Jalisco sucede diferente, ¿eh? Jalisco, Nuevo León, Baja California, porque finalmente esos institutos del deporte se han organizado también, que ellos ya realizan su propio deporte, sus propios entrenadores, y es algo que no hemos podido hacer en Michoacán. Todavía, desgraciadamente, por eso cojeamos tanto en Juegos Nacionales, porque dentro del presupuesto anual que se destina a la Secufit, únicamente es el 0.01% del presupuesto que se destina a Olimpiada Nacional, ahora llamados Juegos Nacionales, ¿eh? Esa es una situación en la cual creo que desde ahí ya estamos mal. ¿Por qué? Porque la Secufit no contrata entrenadores, no tiene una plantilla de entrenadores con los cuales les puede exigir resultados, ellos mismos crear sus propios deportistas, y están sujetos a lo que las asociaciones deportivas tengan que hacer, al trabajo de las asociaciones, al trabajo y al apoyo de los padres de familia y a los propios deportistas. Esto no sucede en Jalisco, esto no sucede en Baja California, esto no sucede en Nuevo León, porque hasta tienen su centro de alto rendimiento cada uno de estos tres estados. ¿Por qué? Por el presupuesto que manejan en el deporte. Creo que desde ahí ya estamos mal y más abajo de media tabla en cuanto al presupuesto anual que se le destina a Olimpiada Nacional o Juegos Nacionales en este rubro. Yo creo que aquí es un tema en el cual nuestras autoridades desgraciadamente no han tenido la sensibilidad, y hablo de las autoridades mayores, ¿no? Sobre todo de un gobernador, de un Congreso del Estado, en donde el deporte sea realmente una prioridad para que puedan surgir verdaderos talentos deportivos y no garbanzos de a libra, y no trabajo de asociaciones, y no trabajo en donde por ahí un chaco destaque por su calidad, por su entrega, por su disciplina, y que sea un esfuerzo individual y no un trabajo colectivo en donde una autoridad deportiva pueda decir: yo contrato a mi plantilla de entrenadores, les exijo resultados, y si no los tienes, pues ahí nos vemos, quien venga y más, quién va a querer para poder hacer resultados. Creo que ahí es donde el tema de Michoacán está, en ese rezago deportivo. Fíjate que los Juegos Nacionales o la Olimpiada, o también los Juegos de la CONADE, como se llama hoy en día, sí, en un principio se pensó que era un parámetro para ver el nivel competitivo en el aspecto deportivo de cada entidad, pero con el paso de los años también evidenciaron los malos manejos, la poca capacidad de organización de muchísimas entidades. Y mencionar, como para conocimiento de nuestra gente que nos está viendo a través de las plataformas y redes sociales, Michoacán solamente en alguna ocasión estuvo arriba en el aspecto competitivo entre los 10 primeros lugares, entre los primeros 15 lugares. Sí. De ahí para allá del 20 no ha podido salir. Pero también evidenciaron, Rubén, del trabajo que hacen pues las autoridades deportivas y el apoyo que tienen de los estados, de los gobiernos, de los congresos, y yo pondría otro punto más, de la iniciativa privada. ¿Por qué? Porque entidades como Jalisco y como Nuevo León, pues tienen el apoyo de la iniciativa privada. Y Baja California. Baja California. Hay otras entidades también que ya lo están haciendo, como es el caso de Campeche. Yucatán también lo está haciendo. Y ahora, bueno, simplemente creo que se está evidenciando de que nunca ha existido, después de lo que va de este siglo 2000, la manera, en vez de qué manera crear un fondo, tener mayor capacidad económica y obviamente mayor capacidad administrativa para poder realizar estos Juegos Nacionales desde las etapas estatales y regionales, y que Michoacán cuente con el mayor número de atletas posibles en estas competencias. Estoy de acuerdo contigo, y creo que estas críticas y este análisis es muy bueno, ¿no? Para saber en dónde estamos situados y cuál es nuestra realidad como deporte michoacano, cuáles son nuestras verdaderas desventajas que tenemos ante grandes competidores como es Jalisco, como es Nuevo León, como es Baja California, el mismo Yucatán, que tiene también un deporte y muy buenas instalaciones. Pero creo que esto nos da un análisis y un parámetro de dónde está situado el deporte en Michoacán. O sea, desgraciadamente seguimos necesitando mayor recurso, desgraciadamente la Secufit, y es una crítica constructiva porque finalmente pues está de manos cruzadas, porque no puede hacer nada. A no tener presupuesto, pues ¿cómo contrata entrenadores? ¿Cómo puede exigirle a un entrenador de una asociación que le dé resultados
Si él mismo no le puede reclamar, dice, bueno, ¿tú por qué me puedes reclamar? Yo soy una asociación civil, yo hago lo que puedo. Al contrario, tú apóyame. Y a veces, muchas veces, la asociación no cuenta con el apoyo mínimo de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte porque tampoco tiene presupuesto. ¿De dónde lo saca? Y es un tema yo creo que muy importante y en donde las autoridades de la Secufit deberían poner su trabajo, donde deberían de enfocarse en conseguir apoyo de la iniciativa privada, de tener contacto con una comunicación realmente pues muy cercana con los diputados, con nuestro Congreso, hablar de estos análisis, porque creo que cada quien jala por su lado, ¿eh? Diputados, el Congreso, Secufit por un lado, creo que ni se conocen o ni siquiera se han sentado a platicar en torno a qué necesidades tiene nuestro deporte michoacano, Artemio. No, fíjate que, por ejemplo, en el caso de las autoridades gubernamentales, un presupuesto que para ellos es suficiente para el deporte, bueno, pues resulta que la cantidad que sea en cada año que se destina en el presupuesto de ingresos para el deporte, pues es una cantidad que en su gran mayoría se va al pago de personal. Se etiqueta un recurso para la Olimpiada Nacional que representa un porcentaje muy mínimo. 0,1 punto. Y las autoridades del deporte estatal, pues eso se basa, ¿no? De que no tengo presupuesto y no puedo hacer nada. No hay quien se haya acercado, y esto no es de esta administración. Sí. Yo te puedo decir que en el Congreso del Estado, las 2 últimas legislaturas, habrá que ver qué han hecho en materia deportiva y vas a encontrar que no han hecho absolutamente nada. Cuando deberían de estar legislando para ver de qué manera se apoya a la Secufit para que logre la mayor cantidad de recursos a través pues de un fondo estatal, a través de alguna creación de alguna bolsa de dinero, a través de crear proyectos para que los empresarios tengan apoyos también para que ellos aporten recursos al deporte, y todo eso pues no se da. Michoacán compara mucho la situación del estado de Jalisco en el aspecto competitivo al mencionar de que no se avanza o no se tiene una mayor cantidad de deportistas a una fase nacional porque en la regional se enfrentan a Jalisco, que es la gran potencia y que siempre los deja fuera, pero bueno, ¿por qué no copiar un modelo o a seguir los pasos que ha estado haciendo el estado de Jalisco para fortalecer su deporte? De acuerdo. Y no solamente a nivel de la CONADE, sino también a nivel nacional, e incluso mencionar que Jalisco es el estado que mayor cantidad de medallistas enclavados en eventos de natación ha aportado al deporte nacional, y Michoacán, ¿qué es lo que ha aportado? Yo creo que es un tema muy interesante de análisis de que el presupuesto de Secufit es muy poco y que los deportistas, pese a ello, yo creo que también hay que darle gran valor a los deportistas que pese a las dificultades, pese a las necesidades que tienen, pese a no contar con instalaciones deportivas adecuadas, pese a no tener un horario establecido para poder entrenar, pese a que su entrenador no tenga ni siquiera a veces para darles un apoyo de fogueo, para poder tener un buen uniforme, para poder estar en las mejores condiciones, aún así tienen grandes logros, y yo creo que aquí el mérito de lo que ha hecho Michoacán en este año 2022 es totalmente del apoyo de las asociaciones, de sus entrenadores, de los mismos atletas y de los padres de familia. Yo creo que el mérito es de ellos, y quiero empezar a decir que bueno, Michoacán en estos Juegos Nacionales concluyó en el sitio número 19 de 36 delegaciones. Estamos hablando que está a media tabla. Abajo de media tabla. Abajo de media tabla de estos Juegos Nacionales. Michoacán conquistó un total de 24 medallas de oro, por 30 de plata y 40 de bronce, para un total de 94 preseas. Un total de 118 medallistas o deportistas consiguieron medallas en Juegos Nacionales. Para mí es un mérito, para mí muchas felicidades a estos 118 deportistas, a sus papás, a sus entrenadores, a las asociaciones que han hecho de este deporte que al menos tenga calidad. Yo creo que en Michoacán se tiene muy buena calidad, se tienen muy buenos talentos, pero creo que el gobierno les ha quedado a deber. El gobierno, iniciativa privada, porque creo que también se da apoyo de otra manera al deporte profesional, que ese es un tema también que creo que debemos de abordar en este tipo de análisis, en donde el fútbol profesional tiene recurso del gobierno del estado. Una situación que a mí no me cabe en la cabeza
como un deporte profesional que lo señala la misma ley estatal de cultura física y deporte, que no se debe de dar ningún apoyo gubernamental a un deportista profesional y mucho menos un equipo profesional, Artemio Nava. Fíjate que hay que mencionar efectivamente que el resultado las medallas que haya conseguido Michoacán en este tipo de competencias, no de este año, del anterior y de algunos otros. Sí, de todas. Siempre ha sido por el trabajo de las asociaciones, el trabajo de los padres de familia y el esfuerzo de cada uno de los atletas. Y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, nombre que ya tiene desde hace muchísimos años, es de que argumentos no le sobran, no le faltan para decir el por qué se obtienen este tipo de lugares. Hablas de cierta cantidad de medallas, de una posición 19, 94. Que si la comparamos con lo que lograron los 3 primeros lugares, estamos hablando que son no el doble ni el triple, llegan hasta quintuplicar. El propio Jalisco le gana a 25 entidades, ellos solitos. Ni juntando 25 estados puedes competir con Jalisco, que ese es un tema también. Creo que la distribución de cómo está el deporte, cómo está la calidad del deporte. ¿Por qué? Porque al gobierno de Jalisco le ha interesado tener un presupuesto grande e importante, también arroparse de la iniciativa privada y contratar entrenadores y hacer a un lado a las asociaciones, que ellas nada más son normativas, que finalmente les dan el aval. Pero si está el CODE Jalisco, que es el fomento al deporte en Jalisco, que es quien aglutina a Juegos Nacionales, por muchísimos años han sido los campeones indiscutibles de Juegos Nacionales, o antes Olimpiada Nacional. ¿Pero por qué? Por el trabajo que han hecho. Por el apoyo que le han brindado al deporte amateur. Sí. Y en este caso, nada más como punto de comparación, Rubén, que no debe existir, pero para tener una referencia, es al gobierno de Jalisco, ¿qué le ha aportado más como proyección? ¿Los equipos de fútbol profesional que tiene? 3. Que son 3. ¿O la participación que tiene en la Olimpiada o en los Juegos Nacionales de la CONADE? No, los Juegos Nacionales, sin lugar a dudas. Tuvieron unos Juegos Panamericanos. O sea, en el 2011 en Guadalajara. Que eso 2011, es algo que el gobierno del Estado no ha querido ver o no y sus instalaciones de primer nivel. Y eventos internacionales, campeonatos mundiales de natación, campeonatos mundiales de taekwondo, campeonatos internacionales de tenis. O sea, la infraestructura deportiva con la que cuenta Jalisco, nosotros estamos muy atrasados realmente. Estamos en la década de los 80 todavía con nuestras instalaciones deportivas, desgraciadamente. Y las buenas que había, pues se han destruido. No se les da rehabilitación y mantenimiento, entonces carecemos de eso. Desde ahí estamos mal, Artemio. No, bueno, yo considero que estamos mal desde el momento en que tú tienes a un organismo que hay que ver de qué manera trabaja, por qué nombraste a quien se encarga de ese organismo, cómo es que está trabajando quien encabeza ese organismo y bueno, qué tipo de apoyo tiene fuera de lo que es su entidad de gobierno estatal, qué apoyo tiene de su congreso, qué apoyo tiene de los municipios, qué apoyo tiene de la iniciativa privada, el apoyo de las asociaciones. Creo que es más el que le aportan las asociaciones que el que le regresa la Secufit. Y en el caso de los atletas, bueno, pues ellos aportan mucho más por el apoyo que tienen de sus padres de familia, porque hay disciplinas completas en Michoacán que son solventadas por los padres de familia. De acuerdo. Y trabajan de una forma diferente a lo que les quieren, a los lineamientos que se tienen que trabajar. Creo que ahí es donde la situación de nuestro deporte está muy mal, porque cada quien está jalando por su lado, cada quien quiere y busca un apoyo, que creo que también es importante. Si quiere resultados, Michoacán necesita invertir en su deporte. Fíjate que, bueno, en esta ocasión te va a tocar comentarlo, sí. El hecho de queremos saber cómo se va a trabajar, qué es lo que se tiene programado para el próximo año respecto a eso. Si Michoacán va a seguir creciendo, si lo van a mantener nada más en el nivel en el que está. Pero es el mismo presupuesto, creo que hasta le quitaron $1 millón del presupuesto del 2023, Artemio. Mira, ya el presupuesto lo estaremos hablando en próximos programas. Pero independientemente del presupuesto que te otorgue el gobierno del Estado, yo creo que la Secufit debe de buscar alternativas apoyada en la ley estatal del deporte, en la ley nacional del deporte, de qué manera se puede hacer a llegar recursos.
pero si lo único que hace la Secufit es argumentar el por qué no dar apoyo, claro. ¿Que no tiene dinero? Que no tiene dinero, se le criticó el hecho de que los deportistas que fueron a competir a la etapa regional traían los uniformes de administraciones anteriores. ¿Y cuál fue la respuesta? Nuestro compromiso es a partir del evento nacional. De la etapa nacional. Pues también vemos qué tipo de apoyo se le dio en la etapa nacional, pues vamos a caer en otro tipo de circunstancias, ¿no? Y es un tema, creo que sí lo tocas muy bien, sobre todo porque la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte, la Secufit, debe de ser un gestor para el deportista. Debe de hacer quien haga esa tarea de tocar puertas con iniciativa privada, de hablar con los mismos diputados del Congreso del Estado que creo que no conocen a nuestro deporte y hablar de decir, ahí está un recurso destinado, etiquetado exclusivamente para juegos nacionales, exclusivamente para entrenadores. Ya en el programa anterior hablamos de las necesidades que tienen los entrenadores y ya que ya están aglutinados a través de una asociación michoacana de deportistas, que es lo que buscan ellos, que se les tome en cuenta, que los apoyen, porque ellos trabajan con los niños y jóvenes. ¿Y quiénes son nuestros niños y jóvenes? Pues nuestro futuro, nuestra manera de llevarlos por el buen camino. Creo que el deporte es la más noble actividad para tener mejores ciudadanos, y creo que nuestros políticos sí conocen del deporte, pero siempre no ha sido prioridad en cada una de las administraciones que han pasado, no solamente en esta, en muchas antes, o sea, lo ven como un relleno, porque ni siquiera a los gobernadores les interesa el trabajo que hace la Secufit, que es tan noble, que es tan leal y que trabaja con niños. Yo quisiera darte el medallero michoacano, no sé si quieras comentar algo. No, nada más era una cuestión de evidenciar de que efectivamente los entrenadores, los deportistas ya están haciendo algo para ver de qué manera obtienen más apoyo. Acaban de crear una asociación de entrenadores. ¿Y qué está haciendo el gobierno del Estado? ¿Qué está haciendo la Secufit? ¿Y qué está haciendo el Congreso del Estado? Sí, al menos los entrenadores y los atletas ya están dando un paso con la creación de estos organismos. ¿Qué están haciendo los demás? Vamos rápidamente al medallero michoacano. Estamos hablando de estas 24 preseas, cómo se dividieron esas 24 medallas de oro, 30 de plata y 40 de bronce. Bueno, en el medallero del estado de Michoacán, en estos Juegos Nacionales, el número 1 es el atletismo, Vámonos por deporte. Consiguieron 4 medallas de oro, 8 de plata y 4 de bronce para un total de 16 medallas. Creo que el atletismo en esta edición 2022 fue el mejor deporte que tuvo Michoacán. Pero mira, no tienen ni una instalación con que les pagan, ¿no? Una instalación adecuada. Las 4 medallas salieron precisamente de la pista Camilo Velázquez Díaz del Estadio Olímpico Venustiano Carranza, que obviamente no se puede trabajar ni entrenar en estos momentos desde hace... 2 meses, bueno, están a cumplir 2 meses. 2 meses después de ese concierto de los Bukis, quedó lastimada y dañada la pista de atletismo. Todavía no se resuelve ese tema. Y mira, o sea, qué caso tan contradictorio, ¿no? Tu mejor deporte, el que te dio de que hablaran bien de Michoacán a nivel nacional, es el atletismo con 16 medallas, 4 de oro, 8 de plata y 4 de bronce. ¿Y con qué le pagas? Con que le cierre la instalación y digas, pues no tengo dinero para rehabilitarla. Te pago con el que al reinicio, para el proceso del 2023, no tengas un espacio deportivo para practicar, para que entrenes, porque preferí prestarlo, rentarlo para un concierto de música que para lo que realmente es el Estadio Venustiano Carranza. Sí, creo que es un tema en el cual pues debemos saber a las autoridades de la Secufit qué está sucediendo, ¿no? Por ahí un pajarito me dijo que ya van a rehabilitarse, que ya en los próximos días por ahí ya van a estar resanando la pista. Creo que es un tema muy interesante. Estamos dándole la invitación también al titular de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte, al doctor Raúl Morón Vidal, para que asista a este análisis, platiquemos con él y hablemos de frente. No hay ninguna situación en la cual nosotros estemos criticando de más, simplemente estamos evidenciando cómo está nuestro deporte. En el caso del taekwondo, es el segundo deporte que le dio buenos resultados a Michoacán en esta edición de Juegos Nacionales. 4 medallas de oro, 4 de plata y 12 de bronce para un total de 20 medallas. Creo que también el taekwondo desde hace muchísimos años es uno de los pilares que sostiene al deporte michoacano, Artemio.
Y las autoridades del deporte, qué le dieron o qué le van a dar a Taekwondo para que siga con esta colaboración de medallas? ¿Qué le está dando? Me refiero si les va a organizar alguna competencia internacional, si va a ser capaz de conseguir la sede para un evento de trascendencia nacional para que se volquen los deportistas aquí mismo, o si los va a apoyar, o si los apoyó para que fueran a competir a otros estados o a otros países para lograr esa cantidad de medallas. Es un trabajo que hace la Unión Michoacana de Taekwondo. Sí, yo creo que también, creo que aquí hay que darle honor a quien honor merece, es el trabajo que vienen haciendo los entrenadores de esta Unión Michoacana de Taekwondo, que tienen muchísimos años ya agrupados de esa manera. Y una también lamentable situación que sufre Michoacán es que no tenemos una área de combate, o la que tenemos no tiene las condiciones adecuadas. O sea, salen y surgen buenos talentos, los quieren llevar al alto rendimiento, pero se trunca su trabajo deportivo porque no hay instalaciones. Yo creo que es algo importante en lo cual también debe resultados gracias a la unión de su asociación. Otro de los deportes que está en tercer lugar es el deporte de patines, con 2 de oro, 2 de plata, 5 de bronce y un total de 9 medallas. Creo que patines quedó a deber en esta edición, porque es de los deportes que dan más medallas. Y hablar de 2 de oro cuando tienen... En ediciones anteriores lograban, ¿no? Lograban por lo menos 6, 7 medallas. Y donde tienen una competencia en donde puedes conquistar hasta 35, 38 medallas de oro. O sea, tienen un gran programa deportivo y creo que está bien esas 9 medallas, pero patines creo que pudo haber hecho más. Y es de los deportes donde interviene la mayor cantidad de padres de familia para apoyar a estos atletas. Y que es un deporte caro. Y que es un deporte caro. Y habrá que ver, ya en su oportunidad se practicará y se analizará sobre cuáles son los argumentos que se presentan del por qué ese descenso en la entrega de medallas y del nivel competitivo que ha tenido el patinaje en esta edición de los Juegos. En cuarto lugar está el squash. Que siempre ha tenido buenos frutos. Deporte de raqueta que tiene instalaciones propias, que es el caso que tienen ahí las canchas de squash del CEDER, el Centro Deportivo Ejército de la Revolución. Tienen 2 medallas de oro, 2 de plata y 2 de bronce para un total de 6 medallas. Pero también hay que mencionar, Rubén, que en el caso del squash es una labor de los clubes. De asociaciones, claro. Y de los clubes privados. Sí, el caso del Country Club Las Huertas, que tiene también trabajo con niños y jóvenes. El caso mismo del club privado que está acá en Erandeni. O sea, son los clubes privados también quienes sostienen y también le dan forma a esta competencia del squash, ¿no? El caso mismo de la natación. ¿Cuántas albercas tenemos solamente en Morelia? Y estamos hablando de 5 albercas en las cuales se puede dar buena competencia, se pueden dar buenas instalaciones, pero desgraciadamente están muy deterioradas. En el caso de natación está en el 5º lugar del medallero michoacano, 2 medallas de oro, 3 de bronce para un total de 5 medallas. Bueno, y la natación es algo similar al atletismo, ¿eh? ¿Cuánto tiempo estuvo cerrada la alberca aquí de Cerdán? Que es un problema, ¿eh? O sea, ¿cuánto tiempo estuvo? Y ya si nos vamos a las albercas... La alberca del Venustiano, como le conocen. Sí, la alberca del Venustiano, como se le conoce. ¿Cuánto tiempo estuvo cerrada? ¿Qué tuvieron? Y esto te digo, donde se pone en evidencia el trabajo que tienen que hacer los entrenadores y los padres de familia, porque yo no creo, o que me desmientan, si la Secofit les ayudó a conseguir lugares para que los nadadores pudieran hacer sus entrenamientos mientras estuvo cerrada la alberca del Venustiano Carranza. Es buen tema, y sobre todo cuando tenemos una alberca tan importante como la medallistas paralímpicos, que está en la Unidad Deportiva Indeco, pero ahí no nos podemos meter porque es del gobierno municipal. O sea, esos son temas donde, a ver, yo sé Secofit, no te puedo pedir apoyo porque tú eres gobierno municipal, y entonces, ¿quién sufre las consecuencias? Sí, aparte... Los deportistas, los nadadores. Ese celo, ¿no? ¿Por qué te los voy a prestar? ¿Cómo me voy a lucir? ¿Qué beneficio tengo yo? Si te las presto, pues voy a dejar de tener las clases particulares que me hacen sufragar. ¿Cuánto me vas a pagar? ¿Cuánto me vas a apoyar? Son temas en los cuales creo que ni siquiera nos podemos poner de acuerdo a nivel estatal. Así es. Y cómo podemos proyectarlo a nivel nacional, y en donde, bueno, desgraciadamente los buenos resultados aquí están. O sea, yo creo que el mérito tienen estas 2 medallas de oro y 3 de bronce
de natación. Pero un deporte que a mí me llama muchísimo la atención y que está en el sexto lugar de este medallero es el breaking o baile urbano, el breakdance, que tiene 2 medallas de oro y habla muy bien de este deporte que es nuevo en Olimpiada o en Juegos Nacionales y que Michoacán brilló con 2 jóvenes de gran calidad, ¿eh? Yo creo, bueno, Es el breaking. de una manera muy personal. No es deporte, ok, de acuerdo. Ya sé por dónde vas. Bueno, o sea, si Pero va- tiene su mérito, Artemio. No, O sea, todo, el conquistar una medalla en Juegos Nacionales ya es algo de calidad. El hecho de que llegues a una competencia nacional, después de todos estos procesos los que estamos hablando, y es meritorio, y si obtienes una medalla, pues mucho más, ¿no? Pero habrá que ver también qué tanto te puede aportar socialmente, económicamente, turísticamente, todos estos aspectos, una disciplina como esta del llamado baile callejero, ¿no? Sí, creo que es algo de un tema en el cual podemos decir que, y es por iniciativa propia de los chavos. Tengo entendido que los agarraron porque estaban bailando en un alto. Ah, tú bailas bien, pues vente, te ponemos el pants de Michoacán, compites, te pagamos, te vas, y ganó medalla. Y no dudamos que ellos... Y qué bueno, ¿no? Que salió de esa manera. Un proceso, tengan una disciplina, tengan un proyecto de trabajo. Y lo hagan bien, ¿no? Pero que la Secufit haya dicho, es que yo tengo trabajando con esos muchachos desde que se lanzó la convocatoria. ¿Tú los viste entrenar en alguna ocasión No. en alguna instalación deportiva de la Secufit? ¿Hay alguna asociación de breaking? Ajá, exactamente. Desconozco también, ¿no? Entonces, creo que ese trabajo, pues es parte de estos chavos, ¿no? Y qué bueno por ellos, pero sí son temas en los cuales estamos hablando de que son únicamente en este medallero de Michoacán, Artemio, que son esfuerzos individuales. Sí. O sea, y son deportes totalmente individuales. ¿Cómo estamos en competencias en deportes de conjunto? Mal. Mal estamos. De todos los deportes en los cuales Michoacán inició su proceso a nivel municipal, solamente el voleibol de playa Que conquistó medallas. conquistó medalla, fue la única que aportó esa medalla. ¿Sí? De todos los deportes de conjunto. O sea, ¿qué pasa con el fútbol? ¿Qué pasa con el básquetbol? ¿Qué pasa con el voleibol? Con el béisbol. Con el Tenemos béisbol, un escenario que ha sido tenemos más utilizado para eventos y que musicales. ya lo quieren derribar otra vez, cuando lo que el Estadio Francisco Villa, lo que más es para eventos de espectáculos, Así es. donde hay un negocio y que no ve ningún dinero, ninguna retribución, ningún deportista michoacano, que ese es otro tema, o sea, rentas instalaciones deportivas para eventos de espectáculo, ok, pero también retribúyele a los deportistas michoacanos en decirles, saben que de este concierto nos dieron tanto y esto va destinado para los Juegos Nacionales. O sea, que también pudiera ser un negocio, pero creo que aquí también nuestras autoridades, pues no sé quiénes sean los que operen o administren estas instalaciones, porque yo no veo ningún recurso que digan, es que de estos conciertos ganamos tanto y esto está destinado para esto. Yo no sé, hay quien esté ganando realmente, Artemio. Sí, porque simple y sencillamente, y ponemos como punto de referencia el último evento deportivo que hay, como es el baile o el concierto de los Bukis que se hizo. ¿Cuánto fue el recurso? ¿Cuánto fue lo que se pagó? ¿Para qué se destinó? Yo tengo tengo algunos contratos de eventos anteriores que se realizaron en el Venustiano Carranza, donde viene bien especificada la cantidad que se cobró y de qué manera se iba a aportar ese recurso. Acá supimos que hubo un concierto, supimos que se destruyó una pista de atletismo y que 30 días después empezaron a hacer los trabajos, cuando en realidad desde el día siguiente del concierto y que se tuvo conocimiento que la pista y el campo de fútbol estaban dañados, se debió de trabajar y no esperar pues más de 30 días para hacerlo. Y ya empezó un nuevo ciclo deportivo, nos lo comentaba el profesor Joel, pero sí, ¿qué se está haciendo con este dinero de estos conciertos si es que hubo? Porque no solamente fue el de los Bukis, también ha habido muchos en el Francisco Villa, ¿eh? Y son de artistas conocidos y eventos masivos. Y exactamente, que han tenido muy buenas entradas. Otro deporte que está en el séptimo lugar es el canotaje. Un canotaje que tiene una medalla de oro, 3 de plata y 2 de bronce, para un total de 6 preseas. Que también si la comparas a lo que había hecho el canotaje en años anteriores,
pues no es el rendimiento que se esperaba. Sí. Y como antecedente, bueno, pues ver cuántos canoístas michoacanos están representando a otros estados. Que ese es otro tema, ¿no? La fuga de talentos. Y que también, desgraciadamente, estos chavos de la isla de Urandén, de Janixio, allá del lago de Pátzcuaro, pues desgraciadamente, muchas de las veces solamente tienen una comida al día. Que ese es otro tema. Que no tienen una alimentación adecuada para que realmente sean deportistas, llamarlos talentos deportivos, que es el tema también en lo cual ellos lo que buscan que con estas competencias buscar por una beca deportiva que les ayude para ayudar a sus padres de familia en lo que es la cuestión económica, en la cuestión de sobrevivencia, porque también vemos las condiciones en las que viven nuestros canoístas allá de las islas de Urandén y de Janixio y de que desgraciadamente no cuentan con ese apoyo, no cuentan ni siquiera con una despensa, con algo, algún alimento nutricional que los pueda formar como atletas, que los pueda formar como talentos deportivos. O sea, ese es otro tema, Temio. Y nada más agregar a esto, Rubén, de que en Urandén existe una escuela de canotaje que nunca ha trabajado. Que no ha operado. Que no ha operado. ¿Ya cuántos años tiene? Vamos al surfing, otro deporte también que no existía y que bueno, ha dado medallas para Michoacán, 5 en total, una de oro, 3 de plata y una de bronce. O sea, de los deportes nuevos, que es donde yo mencionaba de que qué beneficio te aporta una disciplina deportiva en el aspecto social, y creo que por ejemplo el surfing puede ser un atractivo turístico como deporte turístico también para poder hacerse de recursos. Y son estos chavos de la costa michoacana, ¿no? Allá de Lázaro Cárdenas, de la Ticla, de toda esa costa michoacana que tiene buenos surfistas internacionales, a campeonatos mundiales de surfing, pero desgraciadamente no los conocemos. En el ciclismo, otro deporte también que creo que quedó a deber, tiene 3 medallas, una de oro y 2 de plata. El ciclismo michoacano atraviesa por una crisis, pero crisis, muy grave. Severa. ¿Culpa de los ciclistas? No. ¿Directivos? ¿Culpa de la asociación? Tampoco, sino que es culpa de la federación que se encuentra sancionada a nivel internacional y en donde, bueno, pues Michoacán también se encuentra sancionado simplemente porque hicieron competencias de bolsas económicas, no se pagaron, vinieron los castigos. ¿Y quién está pagando? Pues los ciclistas michoacanos. Una ruta a Michoacán que se hablaba de una bolsa importante de dinero y que no se pagó, ¿no? Exactamente. O que quién sabe dónde quedó el dinero. Unos dicen que sí se pagó, otros dicen que no. Y que el ciclismo... Existe que los ciclistas no lo recibieron y que la asociación se encuentra castigada porque no se pagó. Exactamente. Y el ciclismo agrupa ciclismo de ruta, ciclismo de montaña, ciclismo BMX, que son de las competencias que aglutinan estos Juegos Nacionales. El deporte que únicamente de conjunto que logró conquistar medalla fue el voleibol de playa, una medalla de oro, 2 de plata, para un total de 3. Creo que es el trabajo también de las asociaciones deportivas, el trabajo de la Asociación Michoacana de Voleibol, de los profesores como es Luis Miguel Vázquez Aguado y María del Carmen, María, como todo, Rangel, María del Carmen Rangel, que son los que trabajan desde hace muchísimos años el voleibol de playa, que realmente sufren porque las instalaciones de las canchas de voleibol de playa de la Secufit, pues no reúnen la arena suficiente para poder trabajar, y creo que cada año es una necesidad que tienen siempre de mejorar sus instalaciones y siempre van en decadencia. Sí, yo creo que para todos es conocido el trabajo que se hace por parte de este par de entrenadores desde hace muchísimos años, reditúa, pero llega un momento o llega un tope, que en este caso es la falta de una instalación deportiva para poder seguir avanzando. Y que trabajan ahora en escuelas privadas, como es el caso de Montreal, que tiene grandes instalaciones de voleibol de playa. El frontón, también otro deporte que por años han surgido pelotaris a nivel internacional y que han conquistado el mundo. Se lograron 2 medallas, una de oro y una de plata. Karate, otro tema también importante, un deporte arte marcial, tiene 3 medallas que conquistó en esta edición 2022, una de oro y 2 de bronce, y que pese a las dificultades entre directivos y pese a no conciliar algunos intereses en cuanto a la asociación, pues aquí están resultados, Y yo creo que el karate es una de las disciplinas que demuestra la falta de conocimiento, la falta de voluntad de las autoridades gubernamentales o de quien dirige la Secufit para que haya mejores resultados.
si se hubieran seguido los lineamientos, si se hubieran seguido las normas en este conflicto que hay entre diferentes asociaciones de karate, Michoacán hubiera tenido otro tipo de resultados. ¿Pero qué fue lo que pasó? De que, bueno, pues en vez de unir este gremio, lo dividieron las propias autoridades del deporte. Y que también a nivel nacional está dividido, ¿eh? Sí, o sea, también a nivel nacional. Pero al menos ya hay 4 o 5 federaciones de karate, ¿eh? Con el problema federativo, al menos pudo no haberse afectado tanto a Michoacán. Pero finalmente, pues, en vez de apoyar a una entidad, se decidió por apoyar otra sin conocer esos reglamentos, esos lineamientos a nivel nacional que se tienen, y es por eso que yo digo que en vez de conjuntar o de sacar provecho de esta desintegración que se tiene como se ha trabajado en el básquetbol en otras épocas, se pudo haber hecho también con el karate. Y que finalmente los más perjudicados son los deportistas, ¿no? Así es. Otro deporte de contacto, el boxeo, 2 medallas, una de oro y una de bronce. Creo que el boxeo también puede dar más. Creo que también si se conforma bien una asociación, si compiten los verdaderos pugilistas, los que trabajan, creo que se puede mejorar sus condiciones. Porque había un gimnasio, yo no sé qué pasó con ese gimnasio de la Secufit, y que había un entrenador dedicado a ello, y que en la pasada administración desapareció. Como muchas otras cosas. Y que no ha vuelto a reactivarse, ¿no? ¿Qué está sucediendo con el boxeo? Eso también es un buen tema. Escalada deportiva. Otro también deporte que ha dado también gran proyección a deportistas a nivel internacional. Conquistó una medalla de oro. Es lo único que tiene. De ahí después, ya en el sitio número 15 está el levantamiento de pesas con 3 medallas, 3 de plata. Tiro con arco creo que también quedó a deber en esta edición. Solamente 3 medallas de bronce. Porque también creo que el tiro con arco, aunque es un deporte caro, tiene buenas instalaciones ahí en el Centro Deportivo Ejército de la Revolución. Habrá que platicar con Sandra Loesa qué sucedió en esta edición. El tenis, otro deporte también que trabajan mucho en clubes privados, conquistó 2 medallas de bronce. Triatlón, 1 medalla, creo que también es meritorio lo que está haciendo. Ajedrez, que es otro de los deportes considerados, 1 medalla de bronce. Y polo acuático, 1 medalla de bronce. En total, Michoacán conquistó 24 medallas, 24 de oro, 30 de plata y 40 de bronce, para un total de 94 preseas. Pues ahí está el recuento del medallero que hizo Michoacán y algunos de los argumentos del por qué se tuvo o por qué no se tuvo más. ¿Buenas cuentas, Artemio? No. Para ti no hay buenas cuentas. No, obviamente que no. Pero en la Secufit estaban diciendo que históricos resultados, que se está mejorando en comparación al año pasado. ¿No es por ahí? No, no es por ahí. No es por ahí porque, como mencionábamos, o sea, si tú tuvieras un porcentaje elevado de la cantidad de deportistas que inician una etapa municipal y que llegan a una etapa nacional y que de ese... como ya te mencioné, qué porcentaje es, ¿no? Que no te represente el 10%. Uh-huh. Y de estos 400 y tantos atletas que fueron, ¿cuántos obtuvieron medalla? 118. ¿Y qué porcentaje es? 118. ¿Sí? ¿Qué porcentaje es? Y ver en el grado de comparativa, como debe ser, que otras entidades, cuántos atletas participan en sus procesos municipales, cuántos llegan a una Olimpiada Nacional y cuántas medallas son las que obtienen. Y entonces el porcentaje ahí, Rubén, yo creo que es muy diferente, por un lado. Por el otro, bueno, la conquista que hicieron estos atletas fue por el apoyo que tuvieron de la entidad deportiva, que en este caso es la Secufit, o fue el trabajo de los entrenadores y de los padres de familia y de las asociaciones. ¿Pero qué da la Secufit? Hablemos claro. En Juegos Nacionales únicamente te da uniforme y te da el traslado, que es lo que se debe de preocupar la Secufit, que en este caso es lo que platicamos, ¿no? Jalisco hace su deporte, y lo que hacen ellos, llevarlos desde la etapa municipal, estatal, nacional, y ya la proyección y fogueo, ¿no? Acá, desgraciadamente, por lo que se preocupa la Secufit, y que muchas veces está a última hora ya subiéndote al camión, teniendo los uniformes, teniendo el traslado, es lo único que hace la Secufit en ese momento. El deporte atrás lo hacen las asociaciones, lo hacen los deportistas, lo hacen los padres de la familia, y creo que para mí, considerando lo que están haciendo el trabajo de asociaciones, padres de familia y entrenadores y los mismos deportistas, es bueno. Al menos es bueno el trabajo que ellos hacen.
no de la Secufit, porque creo que también hay que separar las cosas. O sea, ¿quién hace el deporte? Las asociaciones, los entrenadores, los deportistas, y ese es el trabajo que hacen. ¿Qué hace Secufit? Llevarles, darles un uniforme, darles el traslado y parar de contar. O sea, yo quisiera que en un determinado momento, aparte de presumir que hice una Pero etapa... presumen que su deporte fue muy bueno. Presumen que hizo una etapa municipal, que hizo una etapa estatal, que hizo una etapa regional. Y están en la En foto. vez de decir, ¿saben qué? Yo ¿Cuánto aportaste? Organicé esta competencia a nivel nacional para que se pudieran nuestros De acuerdo. deportistas. Yo pagué los gastos para que se fueran a competir a tal lado. Nada de eso. Ahora, de estos 118 deportistas que ganaron estas 94 medallas, bueno, ya al menos tienen un premio. Ya al menos hay algo por parte del gobierno del estado de Michoacán. Hay una beca deportiva. Que no lo que debería de ser, pero bueno, al menos estos 118 deportistas que pusieron muy en alto el nombre de Michoacán en Juegos Nacionales, ya están recibiendo un estímulo, ya están recibiendo una beca del esfuerzo de un año de trabajo, Artemio. Que esas son las becas deportivas. Bueno, pero Y que estaba etiquetado durante muchísimos años en el recurso de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte y que fue desapareciendo. La cuestión de estímulos a los deportistas es algo que por ley se tiene que dar. Ahí Y se estamos tiene- en tiempo, ya me y está se diciendo. tiene- y se tiene que hacer. Pero más sin embargo, o sea, el apoyo que se da se me hace así como de consuelo, como dar un mejoralito o algo, ¿no? Porque simple y sencillamente si tú te pones a pensar cuánto cuesta un par de tenis o cuánto cuesta unos buenos patines, 3,000 el oro, este, 2,000 la plata y 1,000 el bronce. Así fue como se distribuyó en este año y solamente a los 118 medallistas de Juegos Nacionales. yo en un principio leía al gobernador otras cantidades, pues, pero si me dices que son esas, voy a creer en lo que tú me estás Es lo que diciendo. están recibiendo, ¿eh? No, pues el gobernador anunció en su determinado momento que era mucho más, que ya espero hayan cambiado, bueno, pues eso ya es otro tipo de circunstancia. Que se equivocó. Vamos a pensar que se equivocó. Y bueno, ¿y qué consecuencias tuvo quien le pasó mal el dato? ¿Qué? O sea, nada, pues aquí no pasa nada. O sea, finalmente, pero bueno, ese es eso, el tema de las becas deportivas. Es un tema en el cual desde la administración pasada no se les pagaba becas deportivas, o no se les otorgaba, más bien otorgaba. Porque había becas para deportistas de alto rendimiento, había becas para deportistas convencionales, había becas para entrenadores, había becas para deportistas especiales, había becas para deportistas paralímpicos. Había 6 rubros en los cuales los deportistas se sentían al menos con ese sueño de conquistar un primer lugar en unos Juegos Nacionales, en un campeonato nacional, en unos Juegos Centroamericanos, en unos Juegos Panamericanos, en un campeonato del mundo, en unos Juegos Olímpicos, y tendrían al menos el estímulo de una beca deportiva. Pero desde el 2017 se dejaron de pagar esas becas deportivas por parte del gobierno del estado en un recurso etiquetado por el Congreso del estado Y y que en donde mucho se nadie presumió, y donde nadie hizo nada, ni siquiera los diputados, por defender ese recurso que ya estaba totalmente etiquetado. Sí, porque simple y sencillamente, como mencionábamos, el estímulo que deben de recibir los deportistas michoacanos está especificado en una ley. ¿Sí? Se violó esa ley y bueno, ¿qué consecuencias o qué se hizo a quienes violaron esa ley? Y aparte de eso, cometieron ilícitos al licuar, como se utiliza en el término político, esos recursos que ya estaban etiquetados para las becas deportivas y que durante muchísimo tiempo se presumió que ahora sí los michoacanos, y precisamente en el año en que más se presumió las becas que se tenían los deportistas fue cuando se les dejaron de pagar. ¿Y qué nació por ahí? ¿Qué hubo de novedad? No, pues, Un deporte de deporte ráfaga. ¿No te acuerdas? no, Un equipo que se llamaba Aguacateros de Michoacán. pues sí. ¿Y dónde están? Bueno, yo tengo entendido que por ahí hay ¿Dónde están Aguacateros de Michoacán? No, mira, Y fue un juguetito del gobernador, ¿eh? si comentamos que ahora hubo deporte, apoyo al deporte profesional, en aquel entonces también hubo apoyo al deporte profesional, que en ese caso fueron los Profesional. aguacateros. Sí. Y que bueno, yo al menos puedo sustentar
que el apoyo que se les dio fue en hospedaje, y hay unos documentos por ahí donde se demuestra que la Secufid estuvo pagando hospedajes a los jugadores del equipo de Aguacateros. Ahí está. O sea, así se pueden hacer las cosas, ¿no? O sea, de que se puede, se puede. Vamos rápidamente ya, estamos cerrando. Hablamos de infraestructura deportiva. Creo que en el tema que hemos estado platicando, Rubén, ya mencionamos algo de la infraestructura deportiva de Michoacán, que en este caso podríamos irnos a toda la infraestructura del estado de Michoacán, pero nos vamos a centrar en lo que es Morelia, simple y sencillamente porque es donde están las mejores instalaciones deportivas que pueden existir hoy en día, y donde, bueno, pues el hecho de ser el punto medular de la preparación de los atletas, pues ver en qué condiciones están, ¿no? Para mí es muy importante mencionar esta cuestión de la infraestructura por el hecho de que ver que en estos instantes los atletas no tienen para poder participar, realizar sus entrenamientos. ¿Cuánto tiempo tuvieron los nadadores? Tampoco, sin tener un lugar ideal para sus entrenamientos. ¿Y en qué condiciones están? ¿Cómo está la pista de patinaje? ¿Cómo están las canchas de básquetbol? ¿Cómo están las canchas de voleibol? ¿Cómo está el auditorio municipal? ¿Cómo está el auditorio municipal? Y aquí, esto de instalaciones deportivas, pues también corresponde a cada uno de los municipios, ¿no? Y es un tema también en el cual crucial para que un deportista pueda hacer y explorar, y sobre todo explotar su mejor rendimiento. Porque si no tienes buenas instalaciones, pues ¿cómo le vas a poder exigir resultados? Yo creo que es un tema en el cual también nuestras autoridades siguen también de brazos cruzados, porque y mostrando argumentos, ¿no? Ellos alegan que no hay presupuesto para rehabilitar, no hay presupuesto para mejorar las instalaciones deportivas, no hay presupuesto para darle mantenimiento a instalaciones deportivas, y ese tema dices, bueno, entonces, ¿quién las va a reparar? Y pasa una administración y pasa la otra y le echa la culpa a la anterior, y la anterior le echa la presente, y la presente a la anterior, y así se van. Y nadie resuelve nada. Para mí es una tristeza ver instalaciones tan bonitas que en su momento fueron, como fue la Unidad Deportiva Bicentenario, sí, que le llamaron hasta complejo deportivo, que se oye muy bonito eso de complejo deportivo. Una administración de un presidente que lucía que el deporte era prioridad, pero un auditorio tan bonito del Bicentenario que se está cayendo, que se está totalmente desbaratando a pedazos, donde tuvimos un campeonato centroamericano de voleibol de playa, de sala, perdón, un campeonato centroamericano donde vino Estados Unidos, que ganó medalla de oro en Juegos Olímpicos, que estuvieron las de República Dominicana, que vimos gran básquetbol, que vimos eventos de taekwondo, de karate, y donde se veía una instalación totalmente muy, muy, muy preciosa y muy bonita, hasta funciones de box. Lucha libre. Tú te recordar que el Complejo Deportivo Bicentenario incluso fue sede de campeonatos mundiales y de atletismo, donde cada año se hacían diferentes conferencias. Perdimos esos campeonatos centroamericanos de atletismo. Se perdieron todos estos eventos que se realizaban en el Complejo Deportivo Bicentenario, y que demostraban que podía ser una instalación autofinanciable, que podían incluso obtenerse recursos, sí, y que más sin embargo, bueno, pues ahorita en qué condiciones están, ¿no? Y yo creo que todo el mundo conoce en qué el Complejo Deportivo Centenario, su auditorio de usos múltiples, que ahorita, pues aparte de que está destruido por la falta de mantenimiento, pues ha sido saqueado por la falta de seguridad. Totalmente. Y que eso le corresponde administrativamente a lo que es el municipio, a la administración de Alfonso Martínez como presidente municipal de Morelia, y que obviamente administra el Incufide de Verónica Zamudio, ¿no? Entonces, y que no sabemos qué está sucediendo en cuestión de rehabilitación, en cuestión de mejorar las instalaciones deportivas que tiene el municipio, porque hay que recordar que el municipio tiene 8 unidades deportivas a su mando. Recordar y mencionar que el caso del Complejo Deportivo Bicentenario, su deterioro comenzó en administraciones anteriores. Pero le echas la culpa, ¿no? Pero ¿en cuál administración y te lavas las manos. No, es que, bueno, ¿en cuál y te lavas las manos tú cuando Martínez anteriormente? También. Ahí fue donde que no le metió ni siquiera. Sí. ¿Cómo estaba la que tuvieron que mejorar esta área de fútbol de la cancha de pasto sintético? Pasto sintético, ¿no? Que también ya se mejoró, porque también ya la están por ahí deteriorando, pero sí, la falta de mantenimiento. Otra falta de mantenimiento, lo comentamos, la pista del Venustiano Carranza, Camilo Velázquez Díaz, que obviamente los atletas no tienen para competir.
Que es otro tema, o sea, la alberca de Aquiles Cerdán, del Venustiano. ¿Cuántas veces se han parado para que está el agua sucia, que no tienen los recursos para poner los aditivos que debe de llevar el agua? ¿Cuántas veces los mismos gente que va no solamente para las cuestiones de competencia, sino de recreación o de rehabilitación, que pagan una mensualidad, pues no han podido nadar? Yo creo que la gran mayoría de morelianos conocen lo que es la unidad deportiva Wenceslao Victoria Soto, de Antorcha Campesina. ¿A un lado de la central camionera? Ver en qué condiciones está su pista de atletismo, en qué condiciones está la alberca. Fíjate, estamos hablando de una organización política, y si la comparamos con la que tú quieras del estado o del municipio, hay una enorme diferencia. ¿Y cómo es posible que una organización como ellos sí mantengan sus instalaciones deportivas funcionando, haya pandemia o no haya pandemia? Ellos estuvieron trabajando, y más sin embargo en otras instalaciones no sucedió así. Y que te cobran por entrar. Está bien que cobran No, 5 sí pesos. Y qué bueno, ¿no? Porque están las instalaciones bien. Yo soy de esa idea que si tiene que el gobierno cobrar 4 o 5 pesos para poder ingresar a una instalación, pero la vamos a tener en buenas condiciones, los pagas con gusto, Artemio. No, porque incluso en algunas leyes de ingreso de algunos los pagas con gusto. Está el pago por el uso de instalaciones. ¿Por qué no legislan nuestros señores diputados en esa materia? A ver, vamos a hacer que si no tenemos dinero, bueno, que salga de la gente que usa esas instalaciones, ¿no? O sea, ni en eso han pensado nuestros queridos diputados. Ni en eso se han preocupado para decir, bueno, estas instalaciones están tan mal, en pésimas condiciones, que cómo le vamos a exigir resultados a nuestros atletas. Quienes las usen, bueno, vamos a hacer la manera, un mecanismo en cobrar 5 pesos por entrada. Y en donde se vean las mejoras. ¿Has visto la entrada de lo que es el Centro Deportivo Ejército de la Revolución, donde están los aros olímpicos, sí, la puerta? Parece de vándalos, o sea, a mí realmente me da tristeza la manera en cómo está esa puerta, que está toda doblada, que tiene candados, pero aún así la gente se pasa por abajo. O sea, es tan triste ver estas instalaciones así y que ninguna autoridad se preocupe, y que las autoridades, lejos de pensar en mejorar las instalaciones, pues se vayan a jugar fútbol y echarse una cáscara. O las utilicen para sus propios beneficios. Y para, ¿no? Exactamente, o sea, digo, bueno, entonces, ¿dónde está la función de un directivo? No, porque incluso se habla por ahí del uso de una instalación deportiva para una fiesta de 15 años, ¿no? También, que hubo por ahí. Y en su momento lo estábamos platicando, porque bueno, pues también es esto, ¿no? De que si tú le presentas a un ciudadano una ley de ingresos para las unidades deportivas, o si le presentas a la iniciativa privada una ley de estímulos para que apoyen al deporte, bueno, pues entonces ahí es donde se estaría viendo las cosas, ¿no? Si tú le presentas, como sucede en otros estados, alternativas para que la gente apoye al deporte a través de diversas reciprocidades, pues se podría hacer, pero aquí ni los ciudadanos, yo al menos por ahí tengo una ley, ni los ciudadanos, ni los diputados, ni las autoridades toman una iniciativa respecto a cómo hacer que el deporte michoacano tenga recursos económicos para sus instalaciones deportivas, para mantenerlas en funcionamiento y para apoyar a sus... Por ahí también en otros rubros se da el peso por peso. O sea, si tú quieres arreglar tu calle, el gobierno te pone un peso y tú pones el otro peso tú como vecino. Se puede hacer. No, o sea, hay mecanismos en los cuales se pudiera trabajar de esa manera. O sea, pero ¿por qué dejar en total abandono? Porque así están nuestras instalaciones deportivas, en total abandono, y en donde nuestros atletas, pues desgraciadamente, son los más perjudicados. Sí, de infinidad de proyectos y de programas hay para poder hacerse recursos, ¿no? Tú dices el peso por peso, y recuerdo el famoso programa que tenían los migrantes del 3x1. Ajá, también. Donde, bueno, digo, alternativas hay. Que no haya capacidad para hacerlas, o no haya deseos de hacerlas, pues no se puede. No Estás utilizándolas para conciertos masivos. No, para apoyar otras cosas, ¿no? Pero bueno, Artemio, pues desearte lo mejor en este próximo año 2023 que está a punto de llegar, y estamos hablando de este año viejo 2022. Algo que quisieras agregar, felicitarte y desearte un feliz año 2023 a ti y a toda tu familia. ¿Y dónde te escuchamos? ¿Dónde te vemos? Platícanos.
Bueno, de entrada decirles a todos que nos están viendo a través de fanáticos de esta plataforma y de las redes sociales que estaremos trabajando para seguir con este tipo de programas donde analicemos qué es lo que está sucediendo con el deporte, de qué manera se puede sacar un mayor beneficio, ver de qué manera se puede obtener algún tipo de recurso de apoyo para los atletas, para los entrenadores, que para los padres de familias ya el menor peso posible de apoyar o ver los sueños de sus hijos convertidos en campeones nacionales o incluso campeones olímpicos o campeones mundiales de alguna disciplina deportiva. Vamos a seguir haciendo esto. A mí, Rubén, pues me pueden seguir a través de la página de respuesta, www.respuesta.com.mx. Tengo 3 participaciones en noticieros del grupo Vox. El primero de ellos es de 7 de la mañana a 8 de la mañana. En radio. En radio, en 7 AM Noticias de la Qué Buena de Quiroga. En el 103.3 de FM me pueden escuchar de 1 a 3 de la tarde en el noticiero Respuesta y a las 9 de la noche en Vox Populi. Pues ahí estamos, agradecerle a la gente que estuvo con nosotros el día de hoy. Deje sus comentarios, los estaremos checando y sobre todo no se pierda porque este programa, ya hicimos el compromiso, va a ser cada 8 días, hablar del deporte michoacano, hablar de las necesidades que tienen nuestras disciplinas deportivas, nuestras asociaciones, y también estamos con las puertas abiertas para todos los directivos que quieran estar con nosotros. Le hacemos nuevamente una cordial invitación a Raúl Morón Vidal para que participe con nosotros, el director de la Secufit, y platiquemos de estos temas, de este análisis, porque no solamente se trata de criticar, también se trata de proponer, de analizar, de trabajar en conjunto para mejorar nuestro deporte que tanto queremos y que tanto nos gustaría que estuviera en lo mejor, en la cima de lo que es el deporte nacional. Agradecerles su atención y desearles un feliz año 2023, sin lugar a dudas que sea mejor a este 2022, que tuvimos muchas dificultades, pero que finalmente estamos de pie, tenemos salud, lo más importante. A la gente que se nos fue, pues desearles que ya están en mejor vida, que están ya disfrutando de las mieles de algo diferente a nosotros, y los que estamos aquí, trabajar día con día, desearles salud, desearles un feliz año 2023, y nos vemos la próxima semana precisamente aquí, entre fanáticos, a través de fanáticos. Gracias y hasta entonces. Agradeciendo también la colaboración y apoyo en controles técnicos de nuestro gran amigo Pablo Durán. Gracias y hasta entonces.